Las amenazas del presidente Trump ya son muy fuertes, amenazas atemorizantes. En cualquier momento puede reventar una guerra, de verdad. Ya desde bastante tiempo, estas amenazas aún persisten. El Señor Jesucristo, cuando profetizó, dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Ahí está. Estamos contemplando reino contra reino, nación contra nación. ¿Qué más queremos saber? Si todo está claramente, más claro que el agua, a los ojos del pueblo cristiano. Hermanos, es muy importante tomar en cuenta a Siria, porque Damasco, capital de Siria, está en la profecía. La Biblia dice: Damasco será un montón de ruinas y todos sus moradores huirán. Creo que estamos muy cerca de presenciar este cumplimiento profético en Siria, principalmente en Damasco, capital de Siria. Hermanos, creo que nos estamos acercando al final del cumplimiento profético en Siria. Muy atentos, mis hermanos. Una vez más he subido, por su importancia, estas noticias. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos 30 minutos de información con el repaso de titulares. Donald Trump advierte a Rusia que se prepare para un eventual ataque de Estados Unidos contra Siria. Moscú responde que los misiles inteligentes deberían atacar a terroristas y no a un gobierno legítimo. Reino Unido, Estados Unidos y Francia aún no han pactado la ofensiva conjunta contra el país árabe. En España cobra fuerza una campaña que pide a la Casa Real y al gobierno no promover el comercio armamentístico con Arabia Saudí. Ante la visita oficial del príncipe heredero, diversas organizaciones exigen detener la exportación de armas a este país, que en 2 años ha alcanzado los 728 millones de euros. Lo veremos en esta emisión de noticias. No se vayan, comenzamos. El presidente estadounidense amenaza a Rusia. En un mensaje en Twitter, Donald Trump promete lanzar misiles inteligentes contra Siria después de que desde Moscú prometieran repeler una posible agresión contra el país árabe. Entre tanto, los medios hablan de falta de acuerdo entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en cuanto a los pasos a tomar. Al mismo tiempo, el tema sirio ha vuelto a causar acaloradas discusiones en la ONU. Tyron Lino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hablamos de que Trump despertó con tweets amenazadores contra Rusia y que Moscú ya ha dado una respuesta también verbal. Así es, y todo esto definitivamente lo que alimenta o aviva es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, Donald Trump entre sus primeras acciones ha sido poner su postura en su cuenta de Twitter tan utilizada sobre, en caso de que Rusia destruya los misiles que nuevamente sean lanzados en el territorio sirio. Él ha dicho: prepárate, Rusia, porque vienen misiles nuevos, buenos e inteligentes. Misiles SMART no deberían ser socios del animal que mata con gas a su gente y lo disfruta. La evidente y rápida respuesta se ha presentado por parte de Rusia a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, quien ha señalado que los misiles inteligentes, los SMART, deben volar contra los terroristas y no contra un gobierno legítimo que lucha contra el terrorismo internacional. Además, ha agregado que, bueno, de pasar esto, de lanzarse misiles inteligentes, lo que provocarían también es destruir las evidencias en caso que continúen las diligencias para recoger las evidencias de que demuestren un supuesto ataque con agentes tóxicos. Pero ¿qué tal si también revisamos lo que generó esta respuesta de Donald Trump, es decir, las declaraciones del embajador de Rusia en el Líbano, señalando que qué es lo que pasaría si es que vuelven a ser lanzados misiles contra Siria? Escuchemos. Si se llevan a cabo los ataques norteamericanos, seguiríamos lo dicho por el presidente Putin y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, cuando declararon que los misiles serían derribados e incluso serían destruidos los puntos de su lanzamiento.
Y lo que también genera o alimenta la incertidumbre es que Donald Trump también ha amanecido con una doble retórica, cambiando su postura también, porque mientras amenaza con una respuesta bélica, él se ha referido a que nuestras relaciones con Rusia están peor que nunca, incluso más que la Guerra Fría. Dice, no hay razones para esto, incluso ha señalado dentro de este tuit que Rusia necesita que le ayudemos en su economía y ha preguntado, ¿detenemos la carrera armamentística? Vaya. ¿Quién lo entiende? Donald Trump. Cambio de tono en menos de una hora, ¿no? Claro, y ayer ¿qué pasaba? otro. Ayer ¿qué pasaba en cambio? Que él, a través de lo que señalaba o recogía Associated Express, es que los tres países involucrados en una respuesta contra Siria, estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, estaban aún en análisis sobre qué acciones se iban a tomar. Dentro de este artículo también se recogía que ningún líder de los tres países tomó una decisión firme. Esto mientras The Times hablaba de la postura de Reino Unido, lo que decía Theresa May, en que ellos necesitaban más pruebas sobre el supuesto ataque químico, como debería de ser, en realidad una postura muy coherente. Francia, de su parte, también hablaba que ellos discuten, en cambio, la respuesta y toda la información técnica en caso de que ellos también ejecuten acciones, pero que habían prometido acciones punitivas si Al-Assad ha cruzado la línea roja, como lo han señalado. Todo esto mientras se generaban efectos colaterales también en la vida cotidiana de las personas, así lo alertaba la misma organización para la prohibición de armas químicas, en que ellos se abrían a desplegar una misión de investigación en Duma, en Siria. Esto también recordemos que el gobierno sirio hablaba que ellos daban la apertura para que vayan. Abrían sus puertas para que la OPAC investigue en el terreno si hubo o no un ataque químico. Correcto, y te hablaba de cómo incide todo esto en lo que es la vida cotidiana. Eurocontrol alerta de una notificación muy importante sobre qué es lo que se debe sugerir o comenzar a ejecutar debido al posible lanzamiento de ataques aéreos contra Siria en las próximas 72 horas. Se debe tener en cuenta la planificación de las operaciones de vuelo en el Mediterráneo Oriental, es como ellos también lo estaban alertando. Sí, una alerta bastante preocupante en estos momentos, cuando todavía es muy difícil pronosticar qué hará Estados Unidos, qué hará Occidente, Tyron, porque hubo una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la cual no se acordó absolutamente nada. No se acordó, y ahí más bien se generó una serie de posturas, unas que orillaban a la respuesta bélica y otros a la alternativa al diálogo, incluso proponiendo algo más para el tema de las investigaciones. Aquí recordemos que 2 de estas propuestas de Rusia fueron vetadas y una de Estados Unidos. ¿Y en qué consistían algunas de estas? La diferencia es que las propuestas de Rusia hablaban de visitas obligadas al lugar sin establecer también culpables. La propuesta de Estados Unidos hablaba que visitas solo cuando estén justificadas. Además, Rusia proponía que el Consejo evalúe los hallazgos. Mientras tanto, Estados Unidos decía que la misión identifica a los culpables. Este último es claro el mensaje, juez y parte prácticamente, y todo esto mientras las declaraciones tanto del delegado de Rusia para este Consejo de Seguridad de la ONU como la representante estadounidense para este mismo consejo hablaban de sus posturas y cómo ellos veían estas propuestas. Escuchemos qué decían ayer. El hecho de que no se aprobara la resolución desgraciadamente lo dice todo y nos causa grandes preocupaciones. Hemos propuesto un proyecto completamente inocente, que además repite casi por completo la resolución de Suecia de ayer. Nuestras resoluciones son similares, pero hay diferencias importantes. Lo más destacable es que nuestra propuesta garantiza que cualquier investigación será realmente independiente. La resolución rusa da derecho a Rusia a elegir el investigador y luego quieren evaluar el resultado. Aliana, mientras no haya el consenso, el tema seguirá para largo y avivándose definitivamente. Vamos a profundizar en este asunto, Tyron. Te propongo contactar con Pablo García, quien es miembro del Movimiento de Apoyo a Siria. Muy buenas, Pablo. Gracias por estar con RT. Hemos visto que en un lapso de muy pocos minutos, Donald Trump ha pasado en Twitter de amenazar a Rusia con prepararse para un ataque a Estados Unidos a proponerle detener la carrera armamentista. ¿Cómo interpretar estos mensajes del presidente estadounidense? Y pudiéramos decir que ya tiene una decisión tomada con respecto a Siria. Sí, hola, buenas tardes. Es curioso, ¿no?, que todo un presidente de los Estados Unidos utilice su cuenta personal de Twitter para primero amenazar cual adolescente y luego intentar hacer las paces, cuando estos temas son bastante serios y además en una escalada de amenazas de guerra contra un país que puede provocar miles de muertos,
pues hombre, demuestra que algo está fallando en la política norteamericana. Sobre todo está fallando la seriedad que se le debería de exigir a un líder como tiene que ser el presidente de los Estados Unidos. Ahora, hay información de que la oposición siria generaría también su respuesta en caso de un nuevo ataque. La respuesta, perdona, les escucho entrecortado. Bueno, decía que también trasciende que la oposición siria generaría su respuesta en caso de un nuevo ataque. Sí, la postura que adopte el gobierno estadounidense frente a un ataque contra Siria sería un hecho bastante grave, bastante lamentable, que sería un aumento de la escalada de violencia que se está viviendo hoy en día en Oriente Medio. Ahora, Trump también ha culpado en su cuenta de Twitter al Partido Demócrata de ser el culpable del empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Vemos también que este tema se estaba comportando como una moneda de cambio, como un argumento que favorece a estas contradicciones entre un partido y el otro. ¿Cómo podría desenvolverse en el futuro esta tónica? Bueno, yo creo que hay una contradicción o hay una lucha de poder dentro de la propia administración estadounidense, ¿no? La semana pasada Donald Trump decía que iba a abandonar Siria. Posteriormente ocurre este oscuro incidente del supuesto ataque químico en Duma y hoy está todo eufórico amenazando con una guerra, ¿no? Yo creo que en el gobierno estadounidense hay una lucha interna entre un sector que quería posiblemente abandonar el intervencionismo que Estados Unidos ha estado realizando en Oriente Medio en los últimos años, principalmente en Siria, con otro sector, digamos, más cercano al complejo, que se denomina el complejo industrial militar, que sigue queriendo intervenir militarmente en Siria, que no va a dejar ser derrotado en su intento de destruir al gobierno legítimo de Damasco. Y esas contradicciones son las que se están viviendo hoy en día entre los dos partidos estadounidenses, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Gracias, Pablo. Veremos entonces cómo se continúa desarrollando esta tensión en torno a Siria. Gracias, Tyrone, también a ti por tu información. En España, el príncipe heredero de Arabia Saudí se reúne con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En el marco de este encuentro, varias ONGs responsables de la campaña Armas Bajo Control exigen al país ibérico que cese la exportación de armas a Riad. Se trata de organismos como Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón. En particular, exigen que no se firme un contrato para la construcción de 5 corbetas para la Armada Saudí. De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, con este pacto comercial, España podría convertirse en cómplice de crímenes de derecho internacional en Yemen. Esto se debería al riesgo de que los buques sean utilizados para llevar a cabo ataques militares contra civiles o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto por la coalición saudí al país. El experto en geopolítica, Fernando Moragón, opina que en este asunto el beneficio propio es más importante para España que las atrocidades que cometa Arabia Saudí. En España, como en otros muchos países, se utiliza el doble rasero. Es decir, cuando nos interesa, tratamos con regímenes absolutamente dictatoriales que no respetan lo más mínimo los derechos humanos, como es Arabia Saudí, y sin embargo decimos cosas como que es un país muy reformista y que está haciendo reformas, y luego con otros países, porque no nos interesa, entonces les criticamos a la menor cosa que digan. Aquí el problema está en que nos estamos convirtiendo, bueno, ya lo somos, porque estas corbetas son digamos la punta del iceberg, pero se están prohibiendo armas de otro tipo.